Y comenzamos. Buenas noches con todos. Les doy la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral, el desborde emocional y su influencia en el entorno laboral. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio de intercambio de conocimientos con ustedes el día de hoy. En el presente evento académico nos acompaña el docente Dr. Hugo de la Torre Peña, expresidente de la Asociación Nacional de Psicólogos del Perú, psicólogo con más de 30 años de experiencia y éxito en la conducción de personas a objetivos predeterminados o que inician o terminan determinadas actividades vitales y o laborales, catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ocupado cargos como autoridad, asesor, capacitador y o catedrático en el IPD, Asociación Nacional de Psicólogos del Perú, Colegio de Psicólogos del Perú, perdón. Antes de dar el pase al docente, voy a indicar algunas pautas para el desarrollo de la conferencia. Por favor, no activen sus micrófonos hasta el final de la misma, donde se tendrá un espacio para una ronda de preguntas, donde pueden anotar también sus preguntas en el chat del Zoom, los que están conectados al Zoom, y los que están siguiéndonos en las redes sociales, también pueden hacerlo en el chat de las redes sociales. Les indicaré para que puedan realizar sus consultas directamente al docente en el tiempo previsto, y será cediendo la palabra siempre y cuando levanten la mano en la opción del Zoom. No activar sus cámaras para evitar reducir la velocidad del internet también. Ahí nuevamente los micrófonos, mantenerlos apagados por favor hasta la ronda de preguntas. Agradezco el apoyo del docente por su participación en este importante evento y sin más preámbulo le doy pase para la ponencia y lo recibimos con unos aplausos virtuales. Gracias, Marvin. Muy gentil de tu parte esta bienvenida tan calurosa, con aplausos virtuales. Bueno, vamos a abordar una temática que verdaderamente está presente a nivel mundial. Y no solamente en cuanto al entorno laboral, las emociones y su influencia por lo general desfavorable al entorno laboral, sino también acabamos de vivir las emociones, su desborde en el entorno escolar. Todos estamos consternados por lo que ha sucedido en Estados Unidos y en Texas, pero no solamente está sucediendo en Estados Unidos y en Texas, donde ha habido pues una situación ya totalmente magnificada, ¿no? Estamos viviendo acá en Perú una suerte de bullying, de influencia, de la presencia de la violencia en parte de los estudiantes, en la parte deportiva también. Entonces, ¿cuál sería el punto de partida? Pero antes de iniciar este punto de partida de por qué las emociones se desbordan, vamos a expresar que los seres humanos se mueven o actúan por dos motivantes. Uno es las necesidades. Dos son los intereses. ¿Qué son las necesidades? Bueno, ya nosotros conocemos las necesidades: satisfacer el hambre, satisfacer el frío, comer, estar seguros en un lugar, tener una vivienda, estar vestidos. Entonces los seres humanos se unen para esta finalidad, satisfacer sus necesidades, pero también se unen para una segunda actividad motivante, que es intereses. ¿Qué son intereses? Poder pescar, poder leer, hacer deporte, si hablamos del tiempo actual, ¿no? Pero en la antigüedad pues también había intereses de otro tipo, ¿no? Estas personas que se unen por necesidad o por intereses tienen que organizarse. Entonces aparecen las organizaciones. ¿Qué cosa es una organización? Es un conjunto de personas que tienen una finalidad en común, que todos buscan algo, ¿no? Y hacia eso nosotros estamos apuntando. Al hablar de entorno laboral o entorno deportivo, o entorno familiar o entorno académico, estamos hablando de personas que se han juntado, se han unido para conseguir con esfuerzo mutuo, por esfuerzo grupal o de equipo, un resultado. El tema de hoy tiene que ver con el entorno laboral, pero también lo podemos y debemos llevarlo a cualquier tipo de organización. ¿Correcto? Entonces vamos a dar inicio el análisis de estas diapositivas para poder ubicarnos, ¿sí?
me he atrevido a colocar si las emociones son amigas o enemigas nuestras. Toda gran actuación es logrado por personas que se atreven a creer en algo dentro de ellas, que es superior a las circunstancias. ¿Qué cosa es superior a las circunstancias? La capacidad que tenemos cada cual. Pero no siempre estamos conscientes de nuestras capacidades. O a veces suponemos que las situaciones están por encima de las nuestras, de nuestras capacidades. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas psicofisiológicas que da una persona ante cada objeto. O sea, la emoción es una respuesta que uno da ante una situación, ante una persona, ante un grupo, ante un objeto. ¿Cuándo se habla de emociones positivas? Cuando ese objeto me es grato, me agrada, cuando esa persona me favorece, me genera un vínculo agradable de relación, cuando ese grupo, cuando dentro de ese grupo me siento bien, o una situación que me es favorable. Entonces, hablamos de emociones positivas cuando existen objetos, personas, grupos o situaciones que me son favorables o gratas. Pero también podemos hablar de emociones negativas cuando una persona se enfrenta a un objeto que le es ingrato o le trae recuerdos desagradables, cuando una persona que la relación con ella no es significativa, que cuando una relación es significativa, cuando tiene utilidad, cuando me beneficia, ¿no? Significa algo para mí. O una emoción también es negativa cuando me encuentro dentro de un grupo, como ha sucedido con el bullying, que están dentro de un grupo y ese grupo hostiga, incomoda, molesta. O ante una situación, ¿no? Y esta respuesta va a depender de cuánto le afectó lo que vivió ante ese objeto, ante ese grupo, ante esa persona. Y esto se refleja de manera de gratificación o algo desagradable, insatisfacción, ¿no? En la intensidad, dependiendo de la intensidad que tuvo. Si hablamos de intensidad, las emociones pueden llegar a convertirse en, de hecho, generan sentimientos. Los sentimientos son consecuencia del conjunto de emociones que tienen valor negativo o el conjunto de emociones que tienen valor positivo. Si me siento bien en este grupo, desde que me inicié hace más de un mes, estoy trabajando en un lugar, entonces ya comienzo a ver una suerte de identificación, de gratificación, de sentirme bien y un sentimiento que me acompaña. Ya no son emociones, ya son sentimientos. Me siento bien, recuerdo, me es grato ir a ese lugar. Desde el momento que salgo de mi casa ya estoy pensando en que voy a llegar y estoy recordando cómo me siento dentro de o ante determinadas personas. Entonces, importante tener en consideración cuál es el tipo de relación que mantiene las personas que constituyen esa organización, desde el señor de la puerta, desde el vigilante, hasta todos los rostros que uno va viendo en este transcurso al cual yo llego al lugar de mi desempeño, dependiendo cualesquiera que sea. Entonces, ya desde ya tenemos una idea, ya estamos pensando si las personas que están dentro de mi organización me permiten o permiten a los trabajadores que tengan emociones favorables que van a llevar a sentimientos favorables y que luego esto se podría reflejar en lo que es una gran preocupación de todos, la fidelidad que tiene un cliente, que tiene un usuario, si es una empresa de servicios o de bienes. Entonces me identifico con la marca, me identifico con la institución, como consecuencia pues de la suma de las emociones favorables que se han reflejado en mí, se han convertido en sentimientos. Entonces, hablemos de identificación, hablemos de fidelidad, hablemos de compromiso, de lealtad a algo o a alguien como consecuencia de lo que me despertó en estas relaciones, esta institución, este grupo, esta marca, etcétera, etcétera, ¿no? Es por ello que las emociones van a predeterminar, esto es claro, es importante, es por ello que las emociones van a predeterminar la forma de pensar. Pero comienza en ¿qué? En la forma de sentir. Luego te genera una forma de pensar y luego se convierte en una actitud o forma de actuar de las personas. No habrá otra marca que yo elija que no sea esta. No habrá otro servicio que no tome que no sea el suyo. No iré a ningún restaurante que no sea
al que he ido y me he sentido muy bien, inclusive por momentos en los cuales he pasado situaciones difíciles, ¿no? Entonces ya tenemos claro que las emociones son respuestas psicofisiológicas que da una persona ante cada objeto, cada persona, ante un grupo de personas, ante una situación, ¿no? Que se puede convertir en favorables o desfavorables, y de ahí van a ser, van a ser un sentimiento duradero, porque las emociones no son duraderas, son de corta duración. Lo que sí es duradero son los sentimientos, ¿correcto? Entonces, estamos claros en ese aspecto en cuanto a la aparición de las emociones, su respuesta ante una situación determinada, un objeto o una persona o un grupo de personas. ¿Cómo influyen estas emociones? A ver. Influye en la atención, influye en la percepción, influye en la memoria, influye en la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos, el título de nuestra exposición es Influencia de las emociones en el ámbito laboral. Y aún más estamos señalando que existe un desborde, suele suceder, suelen presentarse desbordes emocionales. Como consecuencia, puedes estar guardando, escondiendo, controlando, entre comillas, estados emocionales que muchas veces son negativos, o que tal vez sean positivos, pero que nos direccionan de una manera errada. Entonces, los aspectos llamados atención, percepción, memoria y toma de decisiones son aspectos cognitivos, son de nuestro pensar. ¿Influye en mi atención? Sí, de hecho. En la percepción, sí. En la memoria. ¿Qué es atención? Atención es esa capacidad mental que tenemos de poner un sensor auditivo o visual en un estímulo determinado. Yo atiendo cuando poso un sensor y saco información de lo que estoy viendo, escuchando, tocando, ¿no? ¿Qué cosa es percepción? Cuando yo hago una calificación de lo que atiendo. Esta tela es buena, esta bebida es muy grata, ¿no? Cuando hago una calificación, ya estamos hablando de percepción. Estamos percibiendo bien a nuestra empresa, estamos haciendo que la gente perciba bien a nuestra empresa, estamos haciendo que que el público interno y el público externo coincidan en muchas cosas en relación a nuestra empresa. El trato que le estamos dando a la gente lleva a que ellos nos perciban de manera agradable, ¿correcto? No olviden que estas emociones te van a predeterminar una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar. ¿Qué significa forma de actuar? Tratar de estar siempre con o usar siempre este producto o viajar tal en este servicio, ¿correcto? Y el público interno se siente cómodo en esa empresa, no está mirando a otro lugar, no está pensando cambiar de trabajo, se siente cómodo. Ahora, la memoria. ¿En qué medida influye en la memoria las emociones? Entonces, yo trato de no recordar aquello que me es ingrato, o lo recuerdo siempre, ¿no? Se queda grabado en mí, queda impactado en mí todo este aspecto. Todo lo desagradable que es estar adentro, o todo lo desagradable es, si hablamos de público externo, todo lo desagradable que es haber estado en este servicio, haber estado en este bus, en este vuelo, en este restaurante. O, si hablamos de un público interno, cómo me siento con mis compañeros, con los jefes, ¿no? Con toda esta organización en sí. Y de hecho va a influir pues, en la toma de decisiones. ¿Me quedaré acá más tiempo? ¿No me quedaré? Estoy observando en qué momento cambio de giro o me voy a otro lugar, etcétera, etcétera. Y si es público externo, está pensando pues qué es lo que a dónde va a ir, que sea mejor que esto, está comparando constantemente, está probando en otros lugares para ver en qué momento deja este lugar donde suele concurrir o donde suele tomar los servicios correspondientes o comprar aquellos bienes que suele comprar. ¿Cómo se ve influida la atención en relación a las emociones? La atención se ve influida por lo emocional definitivamente. En altos niveles de ansiedad, una persona está pendiente de lo que cree que es una amenaza. Si bien es cierto, es importante característica humana la imaginación, pero
la imaginación se puede convertir en un generador de creaciones negativas. No todo lo que un ser humano tiene en su mente parte de una realidad, parte mucho de las suposiciones. Por eso el suponer es un pensamiento que debe ser inteligentemente controlado. Porque a veces podemos ver que algo es positivo, pero otras veces lo podemos ver como una amenaza. Se llama pensamiento anticipatorio. La gente suele anticiparse, quiere estar seguro qué es lo que va a conseguir después, cómo le va a ir después. Un poco como que la imaginación o la suposición es una bola de cristal para muchas personas, porque quieren ver más allá del hoy, que no es muy aconsejable irse, y aún más con esta situación post-pandemia donde nadie sabía si mañana podría seguir vivo o podía estar sano. Entonces creo que la llamada de atención ha sido muy fuerte en relación a esta muy mala costumbre mental ¿no? de estar suponiendo qué será mañana, cuando muchas veces muchos de ellos no tuvieron mañana. Por tanto, si una persona tiene una alta ansiedad, la situación se ha complicado y está en el final del quehacer, si está en el final de un quehacer, por ejemplo, un trabajador está haciendo algo y ya el tiempo le gana, entonces ya no ve ya no se fija en lo que está haciendo, en la calidad de lo que está trabajando, sino está pensando cuánto tiempo le falta. Y al no tener el porcentaje de atención que debe colocar en lo que está haciendo, suele equivocarse y suele presentar productos no de calidad. ¿Correcto? Inclusive en los lugares donde suelo trabajar, sean organizaciones laborales, organizaciones deportivas, a veces sugiero, no le estés poniendo reloj al lugar de trabajo porque va a generar demasiada ansiedad o expectativas en relación a la hora. Hay gente que está más fijada en la hora que falta o en la hora que ha corrido que en lo que está haciendo. ¿Perfecto? Entonces, ¿quiere generar atención o no? Entonces, piénsalo bien. Color de las paredes, reloj presente, grande, con sonido, con un tic-tac muy, muy pronunciado, etcétera, etcétera. ¿La emoción influye en la interpretación de las cosas? Sí, de hecho que sí. La interpretación que se hace a situaciones ambiguas depende de la emoción que tiene en ese momento. Ante una situación neutra que no tiene ningún valor para mí, porque dependiendo de la edad de las personas, alguien comienza a interpretar lo que le toca vivir como consecuencia de lo que ha significado antes, ¿no? Por ejemplo, la opinión que se tiene del metro de acá, el metropolitano, el ómnibus metropolitano, no siempre es muy positivo. Entonces, uno interpreta en base a lo que ha vivido, a la historia. Entonces entendamos pues que ante situaciones ambiguas, estar viviendo una emoción negativa, puede uno hacer que interprete negativamente el hecho. Por ejemplo, cuando un trabajador se encuentra en una situación neutra o ambigua, lo verá como negativa por el estado emocional en la cual se halla. Entonces, es importante también estar observando el estado de emoción, el clima emocional que reina en los grupos, en estas organizaciones cualesquiera que sea, en este conjunto de personas. Es necesario. Yo observo que a veces el supervisor o alguien que sea responsable del grupo está muy pendiente de la producción, pero no está pendiente del clima laboral, de cómo se está sintiendo la persona, porque es una persona del cual va a salir un producto o va a generar un producto. No solamente trabajar en cuanto a la calidad de la producción o estar preocupado de ellos, sino también observar pues, el estado del clima emocional que viven los trabajadores. Es un estado emocional positivo, una situación inclusive contraria a uno mismo, es interpretada como leve, pero es vista malintencionada e impactante cuando está en un estado emocional negativo. Entonces, las valoraciones van a depender, valoración e interpretación van a depender pues, del estado emocional que viva una persona, en este caso un trabajador, cualquiera que sea. Entonces, no solo influye en la atención, ni solamente pues, en la interpretación o en la valoración, también, de hecho, en la toma de decisiones.
¿no? En estados emocionales positivos, el procesamiento de la información es más preciso, es más segura. Pero en estados emocionales negativos, el procesamiento de la información es más lenta, más detallada. Inclusive hay repetición de verificaciones. Uno llega a una conclusión y luego se pregunta, ¿estaré correcto en esta decisión que tomo? Y otra vez replantea y contradice a la conclusión que ya había tomado. Entonces es importante tener un estado emocional de neutro para positivo, o por lo menos sentirse bien en un estado de confort. El estado de confort es un estado muy importante, que no necesariamente tiene que tener un lugar determinado. Mucha gente me habla de estado de confort en mi casa. No, estado de confort las personas deben luchar para que en los lugares donde estén constantemente se encuentre un estado de confort. El estado de confort está constituido por el clima en relación a las personas, porque las cosas están en su lugar, porque tengo lo mínimo necesario. Entonces, ustedes como profesionales y que trabajan en una organización de servicios o de bienes, dejan las cosas en su lugar, pues, que tengan las personas lo mínimo necesario. Y si queremos hablar de calidad, que me estoy atreviendo a adelantarme, porque esto debía haberlo, o debo decirlo al final, la calidad es un producto que se logra cuando las personas que están en la organización son de calidad. Cuando los métodos, los tratos, la forma de relación es de calidad. Y cuando los productos que tiene la organización, sean bienes o servicios, son de calidad. Estos tres hacen la calidad de la organización. Uno de ellos que falle, por más que tenga productos de calidad, servicios de calidad, forma adecuada de tratar a la gente, hay una indisposición en determinadas personas, entonces la calidad total no existe. Calidad total es la suma de estas manifestaciones de calidad. Personas, métodos, formas, procedimientos y de hecho infraestructura, pues, ¿no? Y materiales o productos. Así una persona en un estado emocional positivo decidirá rápido y bien. En cambio, si se halla en un estado emocional negativo, puede pensarlo 2 veces, actuar tarde o errar o estar ratificando, verificando constantemente. Por eso, desde el personal de la puerta, desde la cara visible, ¿no? Desde la señorita que está dando las indicaciones, sea cual fuese la organización y los servicios que preste, o los bienes que venda, hay que tener en claro, ¿no? Inclusive esas personas que son la cara visible, el primer contacto, son tal vez, perdona que diga esto, algo más significativo. No digo que sean los más importantes, pero sí sean más significativos porque me va a motivar a seguir penetrando a la organización. Me siento, desde el momento que llego, no conozco a esta organización, a esta empresa, no la conozco, no conozco este club, no conozco este trabajo, no conozco este restaurante, pero la forma como me trató me hizo sentir todas las expectativas se ven, como te digo, siguen estando presentes. Lo que yo esperaba es lo que estoy encontrando. Y a veces el trato que me dan hace que las expectativas sean mayores. Depende de esas caras visibles, por favor. Es importante tener en consideración. Y dependiendo, pues, de la primera emoción que uno tiene, ¿no? Hay que saber manejar eso. Hay que saber crear eso. La emoción y el autocontrol. ¿Las emociones influyen en el autocontrol? Vamos a ver. Pareciera que, de hecho, que sí. Las emociones de alta intensidad, enfado, ira o euforia, ojo, enfado, ira y euforia. Estamos hablando de euforia, es una emoción positiva, favorable, sino que, como dice el título de la exposición, es una inundación que hace la emoción sobre la persona. Y toda inundación no es fácil de manejar. Una cosa es estar inundado de agua maloliente, como también estar inundado de una, qué sé yo, de una cantidad grande de colonia. Igual no me deja actuar con tranquilidad. Repito, las emociones de alta intensidad, cualesquiera que sea, con tendencia negativa o tendencia positiva, tienen una presencia negativa. Entonces, las emociones altas favorecen la presencia de conductas no pensadas. No tengo la respuesta para esto. Y muchos de nosotros no somos creativos, como ha sucedido en estos tiempos.
hay una serie de situaciones no pensadas que hacen que estemos inmovilizados, que no actuemos, ¿no? Y aparece, ante lo no conocido, aparece la incertidumbre o la violencia. Y eso es lo que iniciamos nuestra conversación, que las personas están muy violentas porque no saben cómo actuar ante este momento histórico a nivel mundial. O sea, no se sorprendan que aparezcan muchas más muestras de violencia, muchas más muestras no solamente de violencia con los demás, sino de violencia con uno mismo. Y que las relaciones humanas en estos momentos son las relaciones humanas más violentas que existen. Y no estamos en etapa de guerra, ¿no? Entonces, estas emociones de alta intensidad nos hacen perder el control de nuestras acciones, porque no sabemos cómo manejarlas. No sabemos. Porque una razón o la razón se ve inundada por las emociones. Por eso que a veces en el hablar popular se dice, quien se pica pierde. ¿Y qué cosa es picarse? Molestarse. Es una emoción. Porque pierdes el control de las cosas. Entonces, el no saber o el verse visto inundado emocionalmente bloquea la razón. Por eso que se habla mucho de la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional no solamente es el control de algo. Primero es la identificación, saber qué emoción me está embargando. 2, ¿cuál es el nivel? ¿Llega a bloquear mi uso de la razón? ¿Me ata? ¿Me bloquea? ¿Me impide? ¿Me interfiere? Entonces es importante trabajar eso en nuestra empresa, en nuestra organización, en nuestro grupo de personas. Identificar quiénes rápidamente se ven influenciados por las emociones y quiénes se ven afectados hasta llegar a la pérdida de control de sí mismo y el manejo responsable de sus actos, ¿no? Y ver en qué lugar están. Yo escuchaba mucho, cuando estaba todavía en mi vida universitaria, el término de rotación de personal. Me parece que la rotación de personal casi ya no existe en las instituciones o en las organizaciones. Me parece que se toma muy rápidamente la decisión de la exclusión o el sacarlo de la institución o de la organización. E implicaría una pérdida total de tiempo, porque esa persona que está en un lugar determinado ya conoce ciertos aspectos de la organización y puede pasar a otro, que luego de una capacitación o de un trabajo serio, ¿no? Por ejemplo, una discusión con los compañeros puede convertirse en agresión. Una forma de evitar estas situaciones desagradables es aprender habilidades de autocontrol o lo que se habla ahora de habilidades blandas. Pero hay un gran problema. Muchas de las instituciones están vendiendo información de las habilidades blandas, pero no te están dando los instrumentos para la aplicación y mucho menos te están dando los instrumentos para la internalización, para que tú aprendas a tener de manera natural, no fingida, porque mucha gente son muy gratas, pero lo sacas de su rol correspondiente, le quitas el disfraz y ya no tienen habilidades blandas. Por eso que es importante evaluar la presencia de las habilidades blandas en situaciones exigentes, donde más deberían ser útiles, no dentro de donde todo está bien. Cuando todo está bien, todos podemos tener habilidades blandas, pero cuando las cosas son un poquito ajustadas, apretadas, exigentes, no favorables, ahí es donde deberían estar presentes. Por eso que las instituciones en nuestro medio están vendiendo mucho humo. No están trabajando de tal manera que se pueda internalizar, ¿no? No solamente informarme de que existen las habilidades blandas de saludar, despedirse, empatizar, etcétera, etcétera, ¿no? Sino también no solo entenderlo, sino también introyectarlo con un trabajo mucho más responsable. Entonces, este sería nuestro primer escalón por subir. Vamos a ver esto en un video. Estas personas que se dejan desbordar por las emociones, que han recibido una
han generado dentro de sí mismo, o las situaciones o la vida ha construido en ellos una forma de ser un poco extraña, diferente, que enfrenta a los grupos, que divide a los grupos, que carga a los grupos, se denominan personas tóxicas. Vamos a ver un poco de eso. Y están, inclusive uno mismo puede tener... Una de las capacidades más valoradas en la mayoría de empleos es la capacidad para trabajar en equipo. No es una capacidad fácil de adquirir y además dependes de la gente con la que trabajas para lograr resultados. En ocasiones no es raro verte en equipos de trabajo con gente tóxica, es decir, gente que resta energías a los demás o les provoca algún tipo... Pero también, no solamente mires a los demás y escudriñes y tengas la capacidad de leer a las personas tóxicas. También debes tener la capacidad de darte cuenta dentro de ti mismo si realmente la tienes. Tú eres una persona tóxica. Profesor, disculpe. Tipo de efecto negativo. Ahora sí se ve. Disculpe que no se puede ponerlo desde el inicio porque no se había visto su pantalla. Te presento 8 tipos de personas tóxicas para que aprendas a identificarlas a tiempo y tomes las medidas oportunas. ¿Te interesa? Vamos a ello. Primero, el criticón. Da igual lo que hagan los demás, siempre critican lo que hacen, aunque ellos mismos no aporten nada al trabajo. Si su atención va dirigida a ti, asume que nada de lo que hagas le va a parecer del todo bien y te va a desaprobar en algo. Procurará incluso restarte méritos, así que no te guíes por su criterio ni dejes que te reste moral ni energías. Estate atento también a cómo influyen los demás. Es posible que tengas que rebatirlo. En todo caso, ten claro lo que tienes que hacer en tu trabajo y no dejes que este tipo de persona te afecte. Segundo, el chismoso. El chismoso tiene siempre el radar conectado. Le gusta saber todo de los demás hasta lo que no le trae a cuenta. Se mete en los temas personales de los demás sin pedir permiso. Que transmita algo que es cierto, en el fondo no es tan problemático, pero que transmita lo que él interpreta es otra cosa. El problema de este tipo de personas es que lo que transmite son su interpretación de lo que él cree, de lo que está viendo. Le pone una intencionalidad que solamente la persona que hace algo sabe por qué lo hace, pero el observador que se convierte en chismoso, él le da su propia interpretación y transmite el mensaje como él cree que ha sido o cree que el otro ha pensado, con una intencionalidad totalmente distinta. Que diga lo que pasó está bien, es una narración, pero estos sujetos no lo hacen así, porque lo interpretan a su manera, con la forma de pensar y la intencionalidad que ellos suelen poner en cada cosa que hacen, ¿no? Y por si fuera poco, se hace con la misión de difundir rumores. Este tipo de persona es muy frecuente. Es posible que haya más de uno en tu entorno. De hecho, 2 personas chismosas están muy a gusto juntas. Puedes coincidir con que son personas poco productivas por motivos obvios. Toma medidas de precaución. No le des a esta persona más información personal de lo prudente y tampoco le cuentes cosas de otros. Podría meterte en un lío teniéndote como su informador oficial. A veces confundimos lo que es ser amigos. La abstracción es la capacidad que tienen las personas de poder encontrar qué elementos constituyen un todo, ¿no? Yo puedo descomponer este lápiz y observar y darme cuenta cuáles son los elementos que lo constituyen. Un borrador, un sujetador del borrador, un agarradero largo que es de madera y la punta que es de carbón. Entonces las capacidades humanas deben llegar a tal nivel de desarrollo que yo pueda identificar qué es lo más importante de acá. No es el borrador, no es el sujetador del borrador, no es la misma agarradera, sino es el carbón. Y así como podemos abstraer y descomponer un todo en partes, también deberíamos saber descomponer, quehaceres humanos, como la amistad. Acá la gente cree que al amigo se le tiene que contar todo, ¿no? Son amigos ¿por qué? Porque le cuento todo, es mi amigo, es mi confidente. ¿Qué necesidad tiene la gente de estar contando tanto?
y encima con descripciones tan minuciosas. Los grandes problemas de la presencia de los amantes o del serrucho o de la maleta, como suele hablarse en términos muy criollos, es consecuencia de eso, de creer que al amigo se tiene que contar todo. ¿Qué necesidad tiene la gente de estar contando todo? ¿Quién ha dicho, qué psicólogo ha dicho que contar todo va a generar una suerte de solución al problema? ¿No? Simplemente le estás entregando una información que te corresponde. La vida privada o la vida íntima y toda necesidad implica intimidad. Ir al baño es íntimo. Estar comiendo es íntimo. Inclusive estar comiendo se hace a solas y sin comunicación. ¿Por qué? Porque la vista interfiere en la función de las glándulas gustativas. ¿Por qué? Porque el cerebro prioriza la información que te da la vista y también prioriza la información que te da el oído por encima de la glándula gustativa. Entonces, cuando yo, Hugo Latorre, almuerza o ceno, suplico que no me hablen o me voy a otro lugar. No veo televisión, no escucho música porque estoy bloqueando el poder saborear lo que estoy comiendo. Entonces hay cosas que tenemos que conocer un poquito más, no solamente la capacitación técnica que ustedes suelen hacer, sino también conocer un poco más de las personas que son los que están bajo su responsabilidad y que a veces ustedes mismos están generando un bloqueo o una influencia de la emoción sobre su quehacer y el entorno laboral. Entonces, el chismoso tiene esa característica, ¿no? De estar informando cosas que ve, pero con su propia interpretación. A este tipo de persona también puedes ayudar haciéndole ver que estos comportamientos no son beneficiosos ni para ella ni para los demás. Es posible que no te escuche, pero al menos le dejarás claro que no estás dispuesto a entrar a su juego ni ser cómplice de su actitud. Tampoco tengas a esta persona como tu informadora principal de todo lo que ocurre. Tercero, el manipulador. El manipulador altera... Ojo en lo que acaba de terminar diciendo el comentarista. No lo tengas como un informador. A veces uno tiene un informador dentro del grupo de trabajadores o qué sé yo, dentro del personal, pero si es un tipo que suma cosas que interpreta, que coloca en el mensaje cosas que no se dijeron, ¿no? Ya estás tomando una información equivocada. Porque la palabra es el segundo indicador de la realidad. El primer indicador de la realidad es el acto. Por ejemplo, si yo quiero saber si una puerta está cerrada, si yo quiero saber si alguien está trabajando, voy y veo que es la realidad. Pero también puedo saber si alguien está trabajando si le pregunto a alguien, oye, ¿puedes ir a mirar? O quiero ver si está la puerta cerrada, o la máquina prendida, la máquina 4, o el, qué sé yo, la caja automática número 3, voy a verlo. O mando a alguien para que lo vea. Pero mira quién manda. Pues. Mira si tu informador es un informador creíble, confiable, que ve las cosas en la exacta medida, que no las interpreta, sino que simplemente observa, toma la información, la guarda y luego la reproduce verbalmente. Es muy importante tener en cuenta todos estos detalles que serán motivo más tarde, después, en otra capacitación. La información o maneja las emociones de los demás para influir a su favor, de manera deshonesta, claro. En ocasiones también pueden ser personas que engañan o se hacen las víctimas. Presta atención porque este tipo de personas puede tratar de justificar su actitud con una finalidad bondadosa o incluso altruista. Recuerda que el fin no justifica los medios y si aceptas su juego con los demás, es probable que acabes cayendo en él tarde o temprano. Hay personas que suelen hablar mucho de sí mismo. Que me siento bien, que me siento mal, que acá, que el clima, que el frío. Hay gente que utiliza mucho su sentir o su desear como el elemento fundamental del tema de conversación. Habla constantemente de sí mismo. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, por favor, señores. Cuántas veces encontramos con gente muy manipuladora sin que ellos lo sepan, ¿no? Gente que constantemente habla de sí mismo, de su sentir,
y tiene una capacidad de sentir totalmente equivocada. El adulador. El adulador puede ser también un manipulador. El adulador trata de obtener beneficio de un punto débil que tenemos todas las personas, la vanidad. En el fondo, el adulador trata de hacerte quedar bien para quedar bien contigo, y de esta manera le tengas en consideración y hagas lo que él quiere de ti. Cuando el adulador trata de apelar a tu vanidad e intenta hacerte sentir mal si no accedes a lo que te pide, se está convirtiendo también en un manipulador emocional. El quejicas. El quejica es el que lleva un nubarrón oscuro encima de sí todo el día. Se queja de todo, de lo importante y de lo que no lo es. Se diferencia del criticón en que no señala a nadie como culpable de lo que ocurre, a no ser que sea un culpable genérico y no le puedan llegar sus quejas como a las instancias superiores de la dirección de la empresa, por ejemplo. El quejica adopta esta actitud como medida de protección o justificación, para no verse señalado él o no reconocer su responsabilidad en determinadas cuestiones. Puedes ayudar a esta persona quitando hierro a lo que no es importante o llevándole, con claridad y lealtad, la contraria. Eso sí, aporta datos que evidencien tu postura o te enzarzarás en discusiones inútiles. Sexto, el negativo. El negativo puede ser un quejica o no, pero hace algo que le diferencia de los demás. Te roba la energía positiva. Es de esas personas que te quitan las ganas, que ven el futuro oscuro, por muy bien que esté el presente. No se quejan necesariamente, pero no esperan ni ven el lado positivo de las cosas. El negativo es una persona que necesita una dosis diaria de energía positiva. Hay que ayudarle a que cambie su humor y de forma racional a que mejore su perspectiva de las cosas. De igual manera, cada vez que haga algo bien, aprovecha para hacer una valoración positiva proporcionada. Séptimo, el copión. El copión puede aportar valor al equipo trabajando con las ideas de los demás. El problema es que las toma como suyas y no da crédito a los otros. Si tienes una buena idea y quieres conservar tu autoría, deja clara tu firma antes de cederla para que la trabajen otros. Esto es muy común, ¿eh? Hay personas que escuchan con atención, tienen algunas virtudes, escuchan con atención, pero son incapaces de reconocer y de signar o señalar de dónde procede esa información. Son incapaces de decir como dice Juan, como dijo Pepe, como lo hizo tal persona. No, eso es gente que se apropia. Parece que no tienen Indecopy en la cabeza. Octavo, el flojo. La flojera se contagia y cada vez son más los flojos que pueblan la tierra. Ten cuidado, no te conviertas en uno de ellos. Puede ser también un quejica o negativo, por ejemplo. Si tienes un flojo en tu equipo, vas a tener que trabajar extra para que deje de serlo, o deje el equipo de trabajo. Al flojo se le puede ayudar buscando el origen de su flojera y poniendo medios. Tal vez necesita algún tipo de motivación y hacer un plan para mejorar en el hábito de la laboriosidad, por ejemplo. Ayúdale a trabajar, pero no trabajes por él. Conocer estos tipos de personas tóxicas te puede ayudar a desarrollarte mejor en equipos de trabajo. Correcto. Entonces ya tenemos más o menos una idea de cómo llega las emociones, la forma de pensar, a construir perfiles de personas que están generando pues interferencia, problemas dentro de tu organización, ¿no? Y que se puede llevar inclusive a perderse el objetivo de la empresa, el norte, ¿no? Hacia dónde quiere llegar esta empresa, ¿no? Problemas internos hacen muchas veces que la empresa se venga abajo o que pierda la clientela o que pierda el nivel que tuvo en un momento determinado. Vamos a pasar ahora a tocar un tema que se concatena con lo dicho ya, que sería el estrés laboral. Hay que entender que muchas veces son estas personas tóxicas las que te van a generar el estrés, o tal vez el tipo de emociones que suele llevar a alguien o el tipo de relaciones que se mantiene. Vamos a ver qué es el estrés, cómo se manifiesta, cómo podemos trabajarlo para que no se desborde una emoción o las emociones y puedan pues llevar o romper el camino normal de nuestra empresa, para la cual estamos colocando tanto esfuerzo, tantas ganas.
El estrés se define como una reacción, como una respuesta psicofisiológica, no solo psicológica, también fisiológica. Ahí el asunto. Ojo que la mayoría de los trabajos se reflejan en respuestas, en hacer, no solo en decir, ¿no? Ojo que el trabajo virtual, el teletrabajo, cada día está dando paso al hacer real, concreto, no procedimental, volver a la realidad. Entonces el estrés se define como una reacción psicofisiológica del organismo ante una situación que la persona percibe como amenazante. Otra vez aparece la imaginación, que es una de las características humanas, solamente humanas. La inteligencia y la imaginación son características meramente humanas, únicamente humanas. Pero si la inteligencia no supervisa a la imaginación, esta se toma las libertades que quiere y comienza a crear un mundo irreal, pero con respuestas y con influencias totalmente negativas en las personas. Cuando esta respuesta natural aparece en exceso, cuando el estrés aparece en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que va a repercutir en el organismo, o sea, en las funciones, se rompe el equilibrio homeostático. ¿Y qué es el equilibrio homeostático? Es el equilibrio o la relación conveniente que tiene el aparato digestivo con el aparato circulatorio, con el sistema nervioso central, con el respiratorio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el estrés afecta al equilibrio homeostático, o sea, que afecta a todo el organismo y a su organización, si queremos hablar en términos de organización, a la relación del respiratorio con el circulatorio, con el digestivo, etcétera, etcétera. Entonces repercute en todo el organismo y provoca la aparición de muchas veces de enfermedades y alteraciones de la salud que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Entonces el estrés es ese fenómeno, esa respuesta psicofisiológica del organismo ante una situación que la persona percibe como amenazante. Por ahí, dentro de los tóxicos también yo le pondría al exagerado, aquel que sobredimensiona todo y que a veces te presenta un monstruo cuando en el fondo no es un monstruo, es una situación normal y común que tienes que enfrentar. Sino que a veces la gente por querer darle importancia a las cosas que hace o a las cosas que va a tener que hacer, sobredimensiona. Lo hemos visto mucho en el plano deportivo, hemos visto demasiado en el plano laboral, en el plano académico, cuando se supradimensiona algo para darle una importancia que en el fondo sí la tiene, pero no es tanto como se suele decir. ¿Qué es el estrés laboral entonces? Ya que estamos centrados a eso, es nuestro interés hablar de estas organizaciones, estos grupos que entregan a la sociedad servicios, que entregan a la sociedad productos, que entregan bienes. El estrés relacionado con el trabajo son una serie de reacciones, de respuestas físicas, psicológicas que ocurren cuando los trabajadores deben hacer frente a exigencias ocupacionales que no se corresponden con sus conocimientos o que él cree que no corresponde. Muchas veces sí tiene el perfil, tiene las capacidades del trabajador, pero él no tiene la capacidad de identificar que sí lo tiene, que sí vale. Hay una falsa conciencia de sí mismo, hay una pobre autoestima como consecuencia de no saber que sí posee o no saber que sí vale. Y muchas veces tiene que ver con el entorno, con su formación. Hay personas que no saben apreciar el valor del otro, no saben decir gracias o no saben calificar con un buen trabajo, muchas gracias, que le va a dar la función de espejo, como nos dan a nosotros el espejo. Cuando uno sale nos damos cuenta que estamos bien, estamos presentables, o cuando llegamos a un evento, mucha gente dice, un ratito, perdón, me voy a los servicios, lavar las manos. Mentira, va a mirarse en el espejo para ver si está presentable. Entonces, nosotros tenemos que tener gente espejo también. Debemos saber ser espejos para que la gente que nos rodea tenga conciencia de la calidad de las cosas que hace, ¿no? Fundamentalmente las cosas positivas. Entonces, el estrés relacionado con la parte laboral, con la parte de trabajo, son una serie de reacciones físicas y psicológicas que ocurren cuando los trabajadores deben hacer frente a exigencias ocupacionales que
que no se corresponden o creen ellos que no les corresponde o que no tienen, que no están a la altura de esas situaciones, que no tienen conocimientos, que no tienen capacidades o que no tienen habilidades. Y las reacciones del trabajador frente a este estrés pueden incluir respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas, conductuales inadecuadas, ¿no? O sea, el estrés laboral se puede llegar a entrar por la puerta llamada fisiológicas, sudoración, estómago flojo, fiebre, el aspecto emocional, violencia, sentirme solo, ¿no? No confundan estar solo que estar en soledad. Yo suelo estar solo y nunca estoy en soledad porque tengo ideas que hacer, proyectos que elaborar. O puedo estar en grupo y estoy en soledad porque es más aburrido que bailar con la abuelita y estar en esa conversación, ¿no? O aspectos cognitivos en la cual me olvido mucho de las cosas, no hilvano bien, no recuerdo cosas. O en aspectos conductuales, violencia, indiferencia, desidentificación, no me identifico, que son aspectos inadecuados. Entonces, el estrés laboral se refleja en eso, en cualquiera de estas áreas, ¿no? En el aspecto fisiológico, emocional, cognitivo, conductual. ¿Y de dónde parte? Cuando las personas no tienen una exacta conciencia de lo que son capaces y suponen que no van a estar a la altura de las circunstancias, en cuanto a conocimientos, en cuanto a capacidades o cuanto a habilidades, ¿no? ¿Quiénes tienden a estresarse en general? Es una diapositiva importante, esto que estamos hablando. Este momento es importante. ¿Quiénes tienden a estresarse? Las personas con tendencia a estresarse por el trabajo son personas empáticas. Constantemente, exageradamente, están colocándose en el lugar del otro. Pero el otro tiene sus propias características. Yo tengo las mías. Él no puede porque no sabe, pero yo sí sé, pues. Entonces no te pongas constantemente en el lugar del otro, ¿no? Pero hay momentos en los cuales tienes que ponerte en el lugar de otro para entenderlo, pero hay momentos que te pones en el lugar de otro, pero el otro tiene sus propias limitaciones que tú no las tienes. Entonces, ¿por qué te metes en los zapatos del otro cuando no vas a caminar con los zapatos del otro? Entonces, la gente confunde la empatía con ponerse en el lugar del otro, pero sin utilizar la diferencia que existe entre tus capacidades y las capacidades que tiene el otro. Entonces, ¿quiénes tienden a estresarse? Esas personas muy humanitarias, muy empáticas, muy sensibles, muy humanas, ¿no? Con dedicación profesional excesiva, ¿no? Hay un artículo que también se va a entregar en su momento, si ustedes creen conveniente, que se llama el perfeccionismo. El perfeccionismo, la tendencia a ser perfectos, que se está presentando a nivel mundial como un fenómeno psicosocial. Nada satisface. Y la satisfacción es un elemento muy importante en la vida del ser humano. Las personas sin satisfacción están a la deriva, buscan y buscan y buscan respuestas que la han conseguido hace mucho tiempo, pero que no saben valorarla. Y por ende no cumple una función de tranquilizador, de calidad de vida, ¿no? Buscan lo que ya tienen. Dicho en otras palabras. Entonces, aquellos con dedicación exageradamente profesional, excesivos, idealistas, altruistas, obsesivos, entusiastas y proclives o tendientes a las enfermedades coronarias. Ojo, ten cuidado. Miren esas características psicológicas y también date cuenta en dónde aterriza, en qué organismo aterriza. Aterriza en un organismo donde hay enfermedades coronarias, donde hay alteraciones cardiovasculares y personas susceptibles de identificarse excesivamente con los demás. Entonces, no es buena la relación entre esas características psicológicas con esas características fisiológicas, porque eso es totalmente peligroso, ¿no? Puede acabar en enfermedades y tal vez con consecuencias funestas. Entonces, tengamos cuidado, respeta a los demás, sé empático, pero tampoco llegues a esa exageración de meterte sin darte cuenta de la diferencia que hay entre él y tú. Hay un tema muy grande que me gustó en mis tiempos de universitario, cuando leí el libro de Laín entre algo, un filósofo español que decía
El pasaje de ser otro a ser tú. Cuando una persona cuando le dice tú a alguien que en su inicio fue un otro o fue un él. Nosotros muy rápidamente acá en Sudamérica le damos la calificación de tú a alguien que hace poco fue un él o un otro. En otros lugares no es así. Mientras que no hayan situaciones de alta intensidad, de alto riesgo, yo no puedo convertir a alguien que es él en un tú. Porque el tú es alguien muy semejante a mí, que lo conozco como me conozco a mí. Y con tan pocas vivencias de por medio, yo no puedo llegar a llamar a alguien con la calificación de tú. El peruano vive mucho, pero analiza poco, por ende no tiene experiencias. Experiencia es la evaluación de las vivencias, para saber por qué algo te salió bien o por qué algo salió mal. Entonces, hablar de personas empáticas, hey, observa bien. Tú como jefe, tú como autoridad, tú como persona, tú como compañero, ¿ese tipo es empática? ¿Es empático? No me parece, no me parece. Quiere comprender al otro sin comprender al otro porque se pone él como un elemento de juicio. Y así no está bien, así no es. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en relación a lo que es el estrés laboral? Primero, hay que tener en cuenta la gestión del tiempo, que es una de las causas más comunes del estrés laboral, la gestión del tiempo. Pero el tiempo no se gestiona. Lo que se gestiona son las conductas dentro de un tiempo determinado. Yo tengo que saber cuánto me demoro para ir a tomar, por ejemplo, no tengo auto ahorita, tengo que tomar el tren. Entonces tengo que saber cuánto tiempo o cuánto dura dentro de un espacio de tiempo mi ir a tomar el tren y cuánto me lleva el tren hacia donde yo voy normalmente los días domingos o los días de mi trabajo. Entonces no se maneja el tiempo, no se gestiona el tiempo, se gestionan las acciones dentro de un tiempo determinado. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y ese es uno de los generadores más grandes de estrés laboral. Y eso es que te va a acarrear. Llegas tarde y encima con la preocupación, el pensamiento que te van a llamar la atención, que es la segunda vez, que te pueden multar o te pueden separar, llegas fatigado o agitado. No es lo mismo la fatiga que el cansancio. El cansancio es físico, la fatiga es física y mental. Y las personas que suelen estar fatigados son aquellas personas que siempre tienen pensamientos persecutorios o sentimientos que interfieren en el quehacer de todos los días. ¿Correcto? Entonces no es bueno que una persona esté constantemente peleando con el tiempo, porque definitivamente va a aparecer la fatiga, la prisa, la agitación y la toma de decisiones equivocadas, porque nadie puede tomar una decisión correcta en estado de agitación, en estado de fatiga o cuando el tiempo apremia, ¿no? Aparecen los olvidos, etcétera, etcétera. También es un problema, es un asunto a tener en cuenta para el estrés laboral, decir sí a tus prioridades antes, es importante decir sí a tus prioridades antes que a la de los demás, ¿no? A veces el deseo de servir o el deseo de quedar bien ante los demás, el deseo de ser aceptado está por encima de ti, y eso no está bien. Yo creo que debíamos trabajar mucho para considerar qué es primero, ¿no? No digo que no sea importante los demás, sí lo son, pero también hay que tener en cuenta en qué momento son importantes y en qué momento puedes ser tú el importante. Programar periodo de descanso entre tus actividades. Nosotros le llamamos vuelta a la calma. Tiene que haber una vuelta a la calma constantemente. Es como cargar el celular. Tú no puedes estar usando el celular todo el tiempo porque se descarga y ya no puedes hacer uso de él. Igual, ya no podrás hacer uso de ti en su capacidad significativa mientras no descanses, ¿no? Programa periodo de descanso entre tus actividades y no solamente lo programes, también identifica en qué momento te es necesario descansar, ¿no? Se hace necesario esto que estamos hablando. Es lo que te permite a ti actuar, ¿sí? ¿No?
Es importante tener en cuenta eso, que la energía es lo que te permite a ti actuar, pensar, hacer, poder hacer. ¿Y la energía de dónde nace? De la alimentación, del descanso. Entonces, no dejes de comer a tus horas. Y no es que sea la hora lo que va a determinar la hora de ingesta, sino que las horas señaladas mundialmente son como consecuencia de haber estudiado cuánto un organismo necesita ingesta de alimentación. Entonces, la 1 de la tarde, las 7 de la noche, son horas pues donde los estudiosos han identificado que es donde ya las energías están por terminarse y necesitan una nueva ingesta, ¿no? O sea, no es que se me ha ocurrido a mí poner la 1, 8 de la mañana. Por eso que antes se entrenaba, decían 5 de la quien madruga, Dios lo ayuda. No, quien madruga tiene sueño y va a estar débil. Entonces, entrenar a las 5 de la mañana no tiene sentido. O que hace trabajar en las noches. El organismo humano no está preparado para ello. Hay una suerte de dañar constantemente. Dale importancia al tiempo que vas a dedicar a tu familia y no solo le des el que te sobra. Por eso trabajamos mucho nosotros con el juego, con los roles. Y que cada rol es importante en su lugar y en su tiempo. Suelo usar como ejemplo yo mismo, ¿no? Por ejemplo, soy papá, soy pareja de alguien, soy trabajador de una universidad y ahora de esta institución Ingenia en la cual me siento orgulloso. Entonces, yo con mis hijas no soy amigo, ni soy psicólogo, ni soy basquetbolista, soy papá. Ese es mi rol. Y yo no voy a darle a mi familia un tiempo residual, le voy a dar el tiempo que le corresponde, como le doy a mi trabajo. Entonces hay que saber manejar, gestionar el tiempo, ¿no? Y estoy viendo que los temas de gestión del tiempo están basados a simplemente una actividad, pero una persona no tiene una sola actividad, tiene una serie de actividades en base a los roles que le corresponde cumplir. Y ninguno es más importante que el otro. Ninguno es más importante que el otro. Cada cual es importante en su momento y en su entorno. Así que hay que irnos desasnando y quitando esos comentarios que suelen presentar determinados pensadores, que más que pensadores son personas que están a conveniencia de instituciones. Pero nosotros estamos hablando del punto de vista de la neurociencia, del respeto al ser humano, que tiene su área laboral, su área familiar, su área deportiva, su área afectiva, emocional, social, etcétera, etcétera. Además hay que tener en cuenta las agendas a la hora de planificar la tuya, ¿no? Planifica tus agendas con tanta consideración como planifican otros las suyas, ¿no? Y programar actividades variadas, sobre la base de que somos, pues, una persona, pero que está constituida por diferentes roles que cumple en diferentes momentos, con diferentes personas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a repasar, vamos a ver un video cuando el estrés laboral ya es la máxima expresión y se convierte en un elemento muy dañino. No debemos llegar a estas imágenes o estas situaciones que vamos a observar, por favor. Esas no son personas tóxicas. Ahí está. Me parece que es un exceso de uso de la línea telefónica y encima la telefonista, la que distribuye a los demás. Miren la respuesta del compañero. Está pidiendo línea hace rato. Alguien es muy caluroso y el otro no tanto. Uno baja la intensidad, otro lo eleva. Ahí es falta de empatía, falta de conocimiento del otro. No
están caracterizados cada cual, el otro no sabe cuál es la característica, la forma de ser, forma de sentir, qué le afecta, qué le agrada, qué no. Cambia de lugar el control. El hombre está con prisa, sube a un ascensor, el tiempo le gana. Ahí está el gentil que espera a la señorita para que ingresen. El ascensorista, con su actitud muy neutra, aparentemente neutra. ¿Qué sabe él de la prisa de los demás? Nada. El gentil abriendo la puerta de chicas que están viniendo a 4 cuadras, 2 cuadras. Él lanza hacia la basura unos papelillos que tiene en sus manos, pero la basura está atrás de su compañero que está al frente con camisa blanca. Nadie interviene. Están mandando a una sola impresora el material que debe ser impreso. Me parece que él ve y los materiales que encuentra no son los que él manda y que necesita. Observa y ve que no es la que él manda hace mucho tiempo. Que habla del talento humano.
se esmera en exponer, espera que se sienten los demás, y el otro señor sigue constantemente con el teléfono. Bueno, esperando que lo vertido haya sido en primer lugar de su interés. 2, esperando que lo señalado haya sido entendido y que pueda servir en alguna medida de mejorar nuestra convivencia laboral y entender pues que en más de una oportunidad son las emociones quienes no nos permiten tener la forma correcta de compartir con... ¿Correcto? Bueno, señores, autoridad de Ingenia, gracias por esta invitación. Espero haber estado a la altura de las inquietudes de ustedes, y si hubiera preguntas, por favor, realícenla. Sí, muchas gracias, profesor. Antes de pasar a la ronda de preguntas, permítame un momento, por favor. Listo. Antes de iniciar con la sección de preguntas, nos gustaría invitarlos a visitar nuestra página web www.ingeniacic.com. Podrán encontrar todos nuestros servicios que brindamos, capacitaciones online de gestión pública, capacitaciones in-house para entidades públicas, que son a medida de las necesidades de entidades. Además, contamos con un equipo de especialistas comprometidos con los que realizamos consultorías en gestión de archivos o archivística, transformación digital e implementación de cero papel, elaboración de instrumentos de gestión como planes de gobierno digital y elaboración de plan estratégico institucional y plan operativo institucional, entre otros. Finalmente, pueden estar atentos en las próximas conferencias que iremos publicando también en nuestro fanpage. Nuevamente le agradezco, profesor. Vamos a pasar a las rondas de preguntas. Este tema ha sido muy, muy interesante. Incluso, como un paréntesis, me ha pasado a mí un tema de carga emocional cuando hubo este tema de regresar a presencialidad. Y recuerdo que con un compañero estuvimos en desacuerdo en algo y yo ya estaba que quería pelearme, ¿no? Entonces, es una carga emocional bastante la que hemos pasado, pero no quiero acaparar la parte de preguntas porque es un tema muy, muy interesante, así que vamos a pasar con las preguntas. No, pero vale, estimado Marvin, vale tu acotación, porque no solamente es una cuestión de un video, es una realidad que muchos lo han experimentado y los que están experimentando. Estamos en un punto de quiebre tal que la violencia es cotidiana, como consecuencia de haber estado en confinamiento por mucho tiempo, donde el cuidado mutuo de tú a tu familia y la familia contigo, lavarse las manos, que el jabón, que el alcohol, ¿no? En la cual cada familia era responsabilidad de sus miembros. Entonces, cuando llegas a una organización, llegas a un centro laboral, tú eres significativo en la medida que produzcas y hagas las cosas bien. No están unidos por el afecto, por el cariño, como es una familia. Tú llegas después de 2 años a una organización para hacer un trabajo presencial, y el trato que vas a recibir va a ser de acorde a la calidad que tengan las personas y de acuerdo a la calidad de tu trabajo. O sea, si tú destacas, bueno, vas a tener consideración, y si no, ahí nomás va a haber. Por eso que lo que usted señala, Marvin, es importante, ¿no? A usted lo noto un tipo equilibrado, tranquilo, pero llega un momento pues en que aparecen este tipo de situaciones que generan un desborde emocional tal que puede desembocarse pues en violencia y en agresiones mutuas. Claro, y adelante. Es curioso, y justo como usted dice, ¿no? Y es curioso porque en el trabajo dicen siempre que piden trabajar bajo estrés. O sea, en el trabajo ya están predispuestos a que uno va a estresarse, y uno de los requisitos es poder trabajar bajo estrés. Es curioso, ¿no? Es una equivocada, es un paradigma totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. Es un paradigma fuera de lugar. Claro. Así no debe ser.
sino en las universidades y en la experiencia uno debería trabajar bajo características exigentes, pero no de estrés. Estrés es un desequilibrio psicofisiológico. O sea, me está diciendo, ven a trabajar enfermo, ven a trabajar con fiebre, ven a trabajar con estómago flojo. Eso me está diciendo. Y eso es lo que equivocadamente los capacitadores, las universidades venden paradigmas totalmente fuera de lugar, que si tú lo analizas con la cientificidad que estamos haciéndolo, nos vamos a dar cuenta pues, que están fuera de lugar. Claro. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos primero la pregunta de Abigail Estrella Mota. Le voy a dar la palabra, si puede habilitar su micrófono. Sí, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, profesor. Quería hacer una pregunta porque pues ahí mostraba en el video algunas personas tóxicas, ¿no? A veces el criticón, el chismoso, pero quería preguntar sobre todo por el criticón, porque ¿a qué se debe que critique tanto? Porque puede ser también una baja autoestima y que no esté satisfecho con su vida y como ve a otras personas que le está yendo mejor, entonces agarra de punto a esas personas para criticarlas más porque no se sienten satisfechos con lo que ellos hacen. Sí, por lo general sucede eso, ¿no? Que una limitación, en vez de superarla, el camino más rápido y sencillo es hacer notar la limitación del otro, que es superior a la mía, ¿no? Él tiene menos virtudes que yo, y eso es lo que hacen pues las personas. En vez de superar y mejorar alguna limitación, algún defecto que yo pueda tener, buscan señalar o tirar el ventilador hacia él para que a él sea quien observen y lo mío quede en una cuestión mínima, ¿correcto? Entonces sí es cierto, eso sucede. Pero ustedes como autoridades, como conocedores de las relaciones humanas o relaciones laborales tendrían que tener una mirada más analítica, más cierta y una mirada más justa. Gracias. Pasamos a Sí, una profe, siguiente gracias. pregunta. ¿Pregunta? Sí, tenemos la pregunta de David Botges. Nos dice, en el chat nos dejó una pregunta. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, ¿podríamos insertar el concepto de corporeidad para poder identificar las emociones que atraviesan las otras personas? Sí, definitivamente hemos señalado pues que el impacto del estrés en las personas va a ser un impacto hacia el organismo, no solamente hacia una área de él. La corporeidad implica pues una respuesta generalizada y el estrés es un afectar a todo ese organismo que al tener acción implica un resultado pues totalitario. Rompe el equilibrio homeostático y el accionar o el poder hacer se ve limitado. Perfecto que sí. Perfecto. Muy bien utilizado el término corporeidad. Tenemos una pregunta más de Sandra Rivera Cayo, que ha levantado la mano. ¿Puede habilitar su micrófono? Sí, buenas noches, profesor, ¿qué tal? Bien, mi pregunta es, bueno, son como dos preguntas en una. Se dice mucho que las creencias limitantes, estos pensamientos negativos que venimos arrastrando en la infancia, están mucho en nuestro inconsciente más que en nuestro consciente, ¿no? Y que si no trabajamos en ellas, no, mi pregunta es, ¿cómo estas creencias limitantes nos, nos hacen actuar ante diferentes situaciones y perjudican en nuestra cadena, ¿no? De sentir, pensar, actuar? Entonces, estas creencias limitantes interfieren en la toma de decisiones de nuestro accionar, de nuestro sentir, de nuestra emoción. Y si es así, usted mencionó que para lograr las habilidades de autocontrol necesitamos trabajar nuestras habilidades blandas. ¿Es necesario primero trabajar nuestras creencias limitantes antes para poder abordar luego estas habilidades blandas? Esa es mi pregunta, por favor. Gracias. Excelente pregunta. Claro, no podría haber una
una correcta aplicación de habilidades blandas si tú ya sigues pensando, si tienes creencias limitantes o irreales. Por eso que uno de los temas que se maneja actualmente es el análisis de la diversidad en nuestro país. Somos tan diversos y que nosotros tenemos que conocerlo. O sea, cada miembro de una organización, fundamentalmente las autoridades o la plana directiva, ¿no? Debe conocer que los que llegan a trabajar a su organización son personas que vienen de diferentes ámbitos, lugares, costa, sierra y selva, personas con educación completa, otras sin educación terminada, con grados académicos, con una familia quebrada, una familia disfuncional, con un nivel económico alto, pobre, con calidad de vida diferente, con nivel de vida distinto, con estilo de vida distinto, ¿no? Si eso no lo tenemos en claro, como usted señala, la convivencia no va a ser grata. Entonces no podemos hablar de habilidades blandas cuando todavía no hay un análisis, una actualización de esas. Mucha gente vive de creencias y no vive de certezas. La persona tiene que vivir de certezas. Tiene que verificar las creencias para que se conviertan en certezas. ¿Qué cosas son certezas? Aquello que ha sido probado, verificado y que tienen éxito en su aplicación. Por eso que se decía, ¿no? Antes se educaba por certezas, ahora se educan por creencias. Hay tantas vertientes, hay tanta información y no necesariamente toman la correcta. El fanatismo o las tendencias o los grupos políticos o los grupos deportivos, el hinchaje, todo fanatismo es totalmente negativo, incluyendo, perdóneme, la religión. Profesor, disculpe que le interrumpa. Solo para terminar mi última pregunta. Si es así que estas creencias interfieren en nuestro accionar antes que el poder lograr nuestras habilidades blandas, y están muchas de ellas en nuestro inconsciente porque venimos arrastrándolas desde la infancia y son creencias que muchas veces no las hacemos conscientes porque nos sentimos insuficientes o una serie de diferentes creencias, o que no me alcanza la plata y que nunca voy a tener dinero, ya soy pobre, en fin, miles de creencias que pueden existir. ¿Cómo trabajar esas creencias limitantes si muchas de ellas se encuentran en el inconsciente? Lo acaba usted de decir. El espejo es la mejor manera de actuar, perdón, es el instrumento o el artefacto más real. El espejo te da exactamente lo que tú eres. Entonces, el trabajo profesional o el trabajo de una persona madura, una persona adulta, es eso. Se llama responsabilidad social. El tratar de que tus opiniones o tu accionar esclarezca el pensamiento del otro o el quehacer del otro. Lamentablemente acá nos desresponsabilizamos del otro, que siga diciendo, que siga actuando como él crea conveniente. No te metas, no es tu problema. Sí es nuestro problema porque está dentro de nuestro equipo de trabajo, o está dentro de nuestro hogar, o está dentro de nuestro círculo amistoso. Entonces, hay una serie, repito, de paradigmas sociales que son inútiles. Hoy día en la mañana, por ejemplo, conversé con mis alumnos y toqué una serie de paradigmas como, por ejemplo, este de acá. Persona que ama tiene que ser celoso, dice. O sea, es un paradigma. Y lo repiten constantemente. Y no es así. Persona que ama tiene que respetar y confiar en el otro. Así de sencillo. Entonces no hay una renovación de paradigmas. La fuente del aprendizaje, lamentablemente o felizmente, es la familia, pero también son las creencias, las costumbres, las tradiciones. Y Perú, dicen las autoridades y los historiadores, es un país tradicional y costumbrista, ¿no? Y cuántas costumbres ya no son correctas. Las costumbres son parte de la cultura, mas no de la ciencia. Por ejemplo, el vertir sangre sobre la tierra para que esta tierra produzca es una creencia, costumbre de muchos pueblos. El rapto de las vírgenes es una creencia y una costumbre, y eso se llama violación, pues. Gracias. Gracias. Vamos a pasar con las siguientes preguntas. Vamos a tomar una pregunta de las redes sociales. De ahí vamos a pasar con son varios que quieren preguntar, unas 4 preguntas más después.
David Cornejo nos dice, buenas noches al encargado de la conferencia y al doctor Hugo de la Torre. Tengo una duda. ¿Cuál sería la mejor manera para tratar con este tipo de personas tóxicas o considera que deberíamos alejarlas de nuestro círculo social? Buena pregunta. Es muy buena la pregunta. Lamentablemente, muchas de las personas tóxicas destacan en un quehacer técnico o destacan en su trabajo. Entonces hay una suerte de confusión. ¿Qué cosa vas a priorizar? ¿Clima laboral o resultados o producción? Entonces, el Departamento de Desarrollo Humano, que debe estar presente en todas las instituciones, cualesquiera que sea, en todas las organizaciones, tiene que saber cómo proceder. Ya cuando prácticamente el quehacer de esas personas tóxicas están obstruyendo, están bloqueando, están evitando que se cumpla la finalidad de esa organización, entonces ya tendrías que separarlo, ¿no? Hay que ver el nivel de influencia que tiene y la fuerza que tiene esa persona tóxica en desviar la producción o los servicios que cumple esa institución o esa organización. Pero es muy buena pregunta. ¿Qué eliges en sacar a un tipo capaz o a un tipo que rompe la armonía social dentro de una institución? Buena pregunta. Vamos a pasar a dos preguntas que han dejado en el chat y luego a las personas que han levantado la mano. Sé que hay un montón de preguntas, incluso a mí me están dando varias preguntas, pero por el tiempo vamos a cortar las preguntas. Miguel Macías nos dice que quisiera preguntar, ¿un resultado negativo cuánto puede influir en la homeostasis? Buena pregunta, don Miguel. El resultado negativo, si tiene un efecto residual, si queda impregnado dentro de uno, es como un antecedente totalmente desfavorable que puede afectar a tu autoestima y por ende influir en la ruptura de tu equilibrio funcional. Sí, puede darse, pero todo depende de la gestión, cómo manejes tú un resultado positivo, negativo. Si tú lo ves como error cometido o lo ves como frustración, como incapacidad. Hay personas que ante un error cometido no lo ven como error, lo ven como una incapacidad, que yo no soy capaz de. Otros evalúan bien, piensan bien y se dan cuenta en qué se equivocaron y la equivocación te lleva al camino a la rectificación y a la mejora. Por eso es importante un trabajo de coaching ahí, de autoevaluación, de identificación del error cometido, dónde estuvo el impedimento, dónde estuvo el nudo que generó pues que esto se quedara a medias, ¿no? Pero no necesariamente tiene que acabar en un desequilibrio funcional o ruptura de la homeostasis. Entonces es importante tener profesionales de calidad o consultorías que te permitan salir de esto. También Yolanda Iris nos dice, ¿cómo desarrollar habilidades blandas y contribuir al desarrollo y equilibrio emocional? Las habilidades blandas no solamente deben ser instrumentos a utilizar en el plano laboral, debe ser un instrumento del día a día. Es el desarrollo continuo, la evolución humana es lo más importante. Trata de ser todo lo que puede ser. Ese es el primer principio ético que uno debe tener. Trataré de ser todo lo que puedo ser. Lamentablemente hay situaciones, coincido con la señorita que me habló de las creencias negativas o interferentes. ¿Yo para qué si ya estoy casada y tengo hijos? ¿Yo para qué si ya soy profesional, ya soy doctor? Entonces ya piensan que su evolución humana ha terminado. A veces hay más capacitación de la punto de vista técnico que capacitación del punto de vista humano. La gente cree que sabiendo más ese saber se va a convertir en poder hacer más. No, el poder hacer más es la suma entre lo que tú sabes y las capacidades personales que tú tienes.
nos ha tocado vivir una situación muy especial, voy a resumirlo rápido, en un chico que era PhD en administración y tenía 20 y tantos años. Pero cuando inclusive el jefe me decía que tenía un libro gordo de Petete, todas las preguntas las respondía. Entonces le pidió que trabajara ya con el Departamento de Desarrollo Humano o de Personal, como se llamaba antes, y no ataba ni desataba. Así que lo juntaron con el jefe de personal, que era un viejo trabajador, y en alguna medida sirvió, porque no tenía capacidad de influencia sobre los demás. Tanto había vivido estudiando dentro de unos libros que no se rozó con la vida para nada. Sabía decir, pero no podía hacer. Entonces, lo importante es tener las habilidades blandas puestas ya y tener capacidad de impacto, que es lo que están pidiendo muchas empresas. Muchas empresas están pidiendo capacidad de impacto de los líderes. Muchos líderes, acompañados por grados académicos, no tienen la capacidad de impacto ni la influencia. Hay que tener cuidado en eso. Entonces, el aspecto humano es la fresita que debe estar encima de la torta. Ahí se completa todo. Vamos a pasar brevemente a las dos últimas preguntas. Tenemos levantada la mano de Sheila Dayana Cuadros y luego de Fidel Alonso, por favor. ¿Pueden activar su micrófono, Sheila Dayana Cuadros? Sí, sí, con respecto a mi pregunta, profesor Hugo, usted mencionó que el estrés, el concepto que nos dan las universidades y otras entidades, es una mala vista de ello. Pero yo he tenido algunas clases que por mi propia cuenta he leído de parte del sistema de becas de Perú, mencionando que existe tipos de estrés, el cual se llama euestrés, el estrés positivo, y el distrés, que es el estrés negativo. Entonces, de parte del estrés hay una forma que se puede ver positiva, porque el eustrés mismo menciona que esto ayuda a que la persona se adapte. Entonces sería una mirada negativa, una mirada positiva para ver el estrés, ¿verdad? Ese estrés positivo es positivo para personas que pueden tener capacidades preestablecidas, pero si no lo tiene, si una persona no es capaz de salir del lugar donde está, entonces no se puede generalizar, no se puede decir alguien que no puede, que no está preparado para y está dentro de una situación de estrés, no puede salir de él. El estrés nunca es positivo, discúlpeme, perdóneme señorita, Shelita linda, yo sé que no es tu culpa, pero el estrés nunca es positivo, si es una alteración psicofisiológica. Puede ser una situación exigente que va a hacer que aquel que está preparado magnifique o maximice su esfuerzo. Pero si no tiene con qué, no puede haber estrés positivo. Es negativo definitivamente. Entonces no se puede pensar así. Es un poco como lo que yo discuto mucho, que la gente dice introvertido y extravertido. No puede haber introvertido, pues la persona tiene que ser capaz de decir lo que siente y lo que piensa, y eso es un trabajo de los padres de familia y de los educadores. ¿Cómo puede decir, o como siguen diciendo la gente, tengo un perfil bajo? ¿Por qué tengo que tener perfil bajo? O sea, tengo que estar callado, mentir con mi conducta, pasar desapercibido cuando lo que están diciendo no está bien, cuando sé que lo que están preguntando yo lo conozco. ¿Por qué tengo que estar callado? ¿Por qué tengo que ser perfil bajo? Entonces hay una serie de paradigmas que todavía se sigue vendiendo en diferentes instituciones sin que haya habido una revisión. No hay una actualización de los paradigmas. Repito, esta cuarentena, este COVID-19, este confinamiento, ha llevado a muchos profesionales serios a investigar, a preguntarse si lo que se decía antes tiene vigencia hoy. Y muchas de ellas ya no tienen vigencia. El estrés no es favorable, no es positivo. Algunos, entendámoslo como situación exigente, va a implicar que maximicemos más nuestro esfuerzo, pero quien no tiene con qué, no va a poder conseguir los resultados y va a caer en una depresión mayor. ¿Correcto? Gracias, Sheila. Perdona que te responda de esa manera, pero es la verdad. Estamos acá para ello. Pasamos a la última pregunta. Sé que hay varias preguntas, pero esto da pie a que
luego podamos a lo mejor coordinar una nueva exposición con el docente. La siguiente pregunta es de Fidel Alonso Valiente. Si puede activar su micrófono. Gracias. Profesor Hugo, muy buenas noches. Gracias por la exposición de este tema tan importante. Una pregunta. En la organización, cuando uno identifica a las personas tóxicas, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Alejarse de ellos o ayudarlos a dejar de ser tóxicos? Gracias. Correcta pregunta. Complicada también. Por salud propia, diríamos alejarse de ellas, pero por salud de la institución, tendríamos que ver la manera de que estas personas dejen de serlo o bajen su influencia desfavorable hacia los demás. Colocar normas. Acá aconsejaría las reuniones individuales, ¿no? Acá se tienen que hacer trabajos individuales. Acá no hay capacitaciones grupales, porque las personas tóxicas son identificadas. Entonces tendríamos que hacer un trabajo privado, individual, para disminuir ese tipo de accionar, ¿no? Ya lo dijo una de las participantes con mucha propiedad, las creencias desfavorables o estilos de vida o formas de actuar, hay que trabajarlo de manera individual. Pero tampoco todos tienen la capacidad de poder tolerar pues, una persona tóxica al lado suyo. Ya lo hemos visto en los videos, ¿no? Como ha habido respuestas totalmente violentas y fuera de lugar. Pero la idea es trabajar con ellos de manera privada. No hay forma. Acá no es que a todos hay que darle una charla de no ser chismosos o a dar una charla para que no sea así, no estar dando opiniones, sino hay que ser claros y señalar e intervenir a aquella persona que lo es. Entendiendo. Un tratamiento personalizado, profesor, ¿no? Perfecto, profesor. Correcto. Así tiene que ser. Muchas gracias. Agradecemos, profesor, su tiempo. Para no extender más la charla, muchas gracias de parte de Ingenia. Vamos a dar el pase también a Fiorella García, que nos tiene un aviso. Y nuevamente agradecer su participación y esperar que podamos contar con usted en una siguiente charla. Permítame un momento, voy a compartir el escritorio, la pantalla, un momento, por favor. ¿Listo? Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Agradecemos mucho su participación. Bueno, paso por aquí para comentarles que, bueno, el video sí va a quedar grabado. A todos los que se han registrado se les va a enviar vía WhatsApp un link para que puedan ingresar al aula virtual y ver el video, así como descargar los materiales. De igual manera, en nuestra página web, ingeniacic.com, todas las conferencias están subidas, están disponibles para que las puedan ver y también descargar el material, ¿sí? Comentarles que el 16 de junio vamos a iniciar, cada jueves, vamos a iniciar un curso taller con el doctor Hugo Latorre, denominado Manejo de Emociones en el Entorno Laboral. Este curso ha nacido de la necesidad de que muchas personas están interesadas más ahora en potenciar sus habilidades blandas. Si bien es cierto, manejamos lo técnico, como dice el doctor Hugo, es importante también el desarrollo de la parte humanística, ¿no? Y en este caso vamos a trabajar en 4 sesiones, empezando desde... ¿Podrías bajar, por favor? Daniel, sí. ¿Podrías agrandarlo un poquito más? Vamos a trabajar una formación especializada para hacer frente a la demanda actual de profesionales vinculados al desarrollo humano, capacitación, manejo de conflictos, ¿no? Que son necesitados en las organizaciones, ya sean de bienes o servicios, y que es fundamental para poseer
conocimientos en la estimulación, orientación y desarrollo de las personas para mejorar el rendimiento laboral de estos y su bienestar personal. Eso quiere decir que va dirigido tanto a personas que manejan un equipo de trabajo, incluso emprendedores, jefes del sector público, privado, así como también las personas que formamos parte de un equipo de trabajo y queremos tener una buena convivencia laboral, ¿no? Conocernos un poco más desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cómo funciona todo el tema del estrés. Ahora les voy a mostrar un poco el temario, que está un poquito más abajo. Uno de nuestros beneficios, ahí quería comentarles también, que nosotros, a las personas que son parte de la comunidad Ingenia, en el caso de las conferencias, tienen una membresía en el cual el alumno participa en las conferencias, se certifica gratuitamente, tanto los alumnos como los exalumnos, y también durante el desarrollo del curso, nosotros con la atención personalizada que les brindamos, tratamos de absolver sus consultas, sus dudas, incluso cuando nos preguntan fuera del horario, siempre estamos atentos para que ustedes puedan quedar satisfechos. Igual el tema de la metodología, que en este caso va a ser con casuísticas prácticas. Al final vamos a tener un taller de roleplay para simular cómo podríamos actuar en ciertas situaciones, ¿no? Y el docente siempre va a promover que ustedes tengan una participación activa, ¿no? Dentro del curso taller. Al finalizar se le va a entregar un certificado válido por 80 horas académicas, que va a ser firmado digitalmente según ley 27269. ¿Sí? También les vamos a subir todo el material en un aula virtual y el curso va a quedar grabado para todos los que estén matriculados. Va a estar 6 meses activo también en el aula virtual para que puedan seguir repasándolo. Igual el material, ¿sí? Ahí les muestro el temario. ¿Quién va dirigido? Bueno, como les comenté, iba dirigido a autoridades, directivos, gerentes, ¿no? Generalmente en nuestros cursos hay bastantes personas que se matriculan, tanto del sector público como privado, y que generalmente ellos tienen un grupo a cargo, un equipo, ¿no? Incluso funcionarios, alcaldes. Tenemos variedad de perfiles, secretarias, asistentes administrativos. En realidad este curso aplica para todos, porque todos al final queremos tener una buena convivencia en el trabajo, queremos sentirnos bien, queremos saber cómo actuar ante un conflicto, etcétera, ¿no? Se va a dar del 16 de junio al 7 de julio, de 7:30 a 9:30 de la noche todos los jueves, igual online en vivo vía Zoom. Y más abajo les voy a mostrar el temario. Bueno, va a ser dictado por el doctor Hugo Latorre Peña, con quien vamos a trabajar todo el curso. La mayoría ya lo conoce, es expresidente de la Asociación Nacional de Psicólogos del Perú, también actual catedrático de la Universidad San Marcos, y es un psicólogo con más de 30 años de experiencia en diferentes ámbitos empresariales. Dentro del contenido y de los 4 módulos, vamos a comenzar con la convivencia laboral, donde vamos a aprender sobre la diversidad, la vivencia, la experiencia, el criterio, todo el tema de comunicación, relaciones humanas, y luego vamos a continuar con la identificación y manejo de estados emocionales, ¿no? Uno siente a veces agrado, desagrado dentro del trabajo, qué emociones y sentimientos hay, cómo los podemos trabajar, las fobias, las aversiones, las fijaciones, conductas y actitudes, la calidad de vida y el estado de confort. El tema de personas tóxicas vamos a trabajarlo más a fondo, y los estilos y el nivel de vida dentro del trabajo. Luego vamos a pasar al tema de manejo de conflictos. Esta parte es muy importante porque vamos a trabajar los roles de la actividad humana, los tipos de conflictos, el clima laboral, la disciplina y cumplimiento de normas, las habilidades sociales en las organizaciones, peligros del exceso del perfeccionismo, resolución de conflictos. Todo esto trabajado a fondo para finalmente aterrizar también en un taller de verificación y ratificación de conocimientos, como les comentaba, con casuísticas y roleplay. Puedes bajar un poquito más. Ahora comentarles un poco acerca de la inversión. Ahora estamos en una etapa de preventa con el 20% de descuento hasta el 1 de junio.
El costo regular del curso es de 280 soles, que le incluye la matrícula, el certificado, es un solo costo. Y en la preventa, con el 20% de descuento, solo pagarían 230 soles, que es hasta el 1 de junio, ¿sí? Con este descuento. Si tienen dudas, pueden comunicarse al número del cual se les ha escrito. De todas maneras, les vamos a hacer llegar identificación con algún colegio con los cuales tenemos convenio. El Colegio de Economistas de Lima o el Colegio de Ingenieros de Tacna, igual, bueno, tiene un costo adicional que lo pueden ver en pantalla, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta del curso? ¿Teléfono de contacto? Pueden comunicarse al 976-080-803, y de todas formas, así como les hemos hecho llegar la información de la conferencia, les vamos a hacer llegar la información del curso con anticipación para que puedan aprovechar pues la etapa de preventa, que es hasta el 1 de junio. ¿Podrías repetir el teléfono? Lo que pasa es que a mí me invitaron, no tengo el contacto. Ah, ya, sí. 976-080-803. Ok, gracias. Sí, es el número de informes. Y de todas formas, a los que se han registrado les vamos a hacer llegar el material y también les vamos a hacer llegar la invitación para que se puedan inscribir al curso. Las vacantes son limitadas porque queremos trabajar bastante personalizado, resolver sus dudas, ¿sí? Así que sería bueno que aprovechen esta oportunidad, ya que es un curso bastante exclusivo, ¿no? Que así nomás no se encuentra en el mercado. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Listo, en todo caso, si no hubiera alguna consulta adicional, les doy muchas gracias por esta participación activa el día de hoy en la conferencia, y nos veremos pues en una próxima oportunidad, porque vamos a trabajar más el tema de las habilidades blandas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Ya